Hola, ¿qué tal? En este video vamos a explicar el tema de relación y función. Muy bien, primeramente vamos a ver el concepto de relación. En matemáticas, relación es la correspondencia de un primer conjunto llamado dominio, que por lo general es el que está en X o el primero que está aquí, y un segundo conjunto llamado recorrido o rango, que en este caso es nuestra segunda óvalo, el conjunto B. De manera que a cada elemento del dominio le corresponde uno o más elementos de recorrido o rango. Es decir, por ejemplo, aquí este valor de 1 tiene 3 valores o le corresponden 3 valores de B. Y en el caso de 5, pues nada más le toca 1. ¿Okay? Entonces, esa es una relación en la que el valor de este primer conjunto puede tener solamente 1 o puede tener más de un valor de Y. Muy bien. ¿Cuál es la diferencia con una función? Bueno, una función tiene como característica que a cada valor del dominio le va a corresponder uno y solo uno valor de recorrido o rango. Es decir, para que sea una función, estos valores del dominio tienen que tener únicamente un solo valor de Y. Es decir, por ejemplo, aquí este 1 nada más tiene un valor de Y, un valor de Y y un valor de Y. A diferencia del anterior, en el que los valores de X pueden tener uno o más. Entonces, si es que tienen uno o más, como en este caso, que ya vimos que tenía 3, es una relación. Para que sea función, tiene que tener únicamente un solo valor, es decir, no se pueden repetir, ¿sale? Es como si fuera una cajita. Tenemos aquí una caja que vendría siendo nuestra función, valores de X, entonces entran aquí y a la hora de sacar valores de Y, únicamente debe de haber un solo valor de Y para que se trate de una función. Si tiene más de uno, ya no es función, es una relación. ¿Ok? Muy bien. Las relaciones y funciones se pueden representar de diferentes formas. Tenemos, por ejemplo, el conjunto A y el conjunto B. La primera forma es en pares ordenados, es decir, por ejemplo, el 0 con el 2 y forman aquí nuestro par ordenado. Después puede ser, por ejemplo, el 1 con el 3, aquí está. Entonces, así es como se representan. Recuerden que en pares ordenados el valor que aparece primero siempre es X y el segundo Y. Siempre es una regla básica. Otra forma es, pues a través de tabla de valores, mis valores de X y mis valores de Y. Otra que normalmente hemos visto mucho y que nos sirve mucho para representar es la forma gráfica. Valores de X siempre son los que van en la línea horizontal, valores de Y son los que van en la línea vertical. Entonces, por ejemplo, si yo tomara este punto de referencia, me voy a las X, su valor es 2, entonces pondría 2 y su valor en Y, por ejemplo, aquí sería 4. Entonces, esa gráfica también se puede representar o es una forma de representar un par ordenado. ¿Okay? Muy bien. Otra de las representaciones también, que ahorita lo vamos a ver en ejemplos, es el diagrama sagital. Ok, vamos a tener aquí este ejemplo. Dice, determina si los siguientes conjuntos de pares ordenados corresponden a una relación o una función. Recordemos, para que sea una función, no se puede repetir el valor de X. O en otras palabras, para cada valor de X debe de haber un solo valor de Y. Entonces, nos vamos a basar en esta definición. No se repite el valor de X para que sea una función. Entonces, vamos a analizar. Recuerden que siempre los primeros son X, los segundos son Y. Entonces, mis X, aquí serían estos valores. En este caso, ¿alguno de esos valores se repite? No. Entonces, en este caso, este sí representa una función, porque la X no se repite. Vamos con el siguiente ejemplo. Nuestros valores de X son estos. ¿Qué sucede? El 3 y el 5 se están repitiendo. Entonces, dijimos que la condición para que sea una función es que no se repita. Por lo tanto, esta ya no sería una función y la vamos a poner como una relación. ¿Sale? Muy bien, vamos con el que sigue. Valores de X. No hay ningún valor de X que se repita. Entonces, ¿qué representaría? Pues representaría una función porque no se repiten. Vamos a ver que los valores, por ejemplo, aquí de Y se repiten o es el mismo. Y no me interesa. Me interesa que la X no se repita o que la X solamente tenga un valor. ¿Ok? Y por último, vamos a analizar este y podemos revisar que en este caso este número se repite. Por lo tanto, va a ser una relación. Así es como podemos identificarlo en pares ordenados. Muy bien. Les decía que otra forma de representar es en diagramas sagitales. Esos son diagramas sagitales, como tipo óvalos en los que van a salir flechas. Muy bien. Comentábamos que la X
tiene que tener un solo valor para que sea una función. Cada una, estas son las x, estas son las y, a cada una de estas x le está correspondiendo un solo valor de y, es decir, sale únicamente una flecha hacia la derecha. Entonces, por ejemplo, en este primer caso se trata de una función. Vamos al siguiente. Vamos a notar que este número 2 le corresponden o están saliendo dos flechas hacia los valores de y. Tiene que tener un solo valor de y este 2 está teniendo dos valores de y. Por lo tanto, en este caso se trata de una relación, porque la x, en este caso el 2, está teniendo dos valores de y debe tener solamente uno. Vamos al siguiente. Aquí están nuestras x y vemos que cada una de x solamente le corresponde un solo valor, un valor de y, es decir, solamente sale una flechita. Que todos salgan al mismo valor de y, bueno, sí, porque en este caso es 10, no importa, porque dijimos que no nos importaba que la y se repitiera. El chiste es que las x tengan una sola flecha o un solo valor. Por lo tanto, aquí también se trata de una función. Y por último, este valor tiene tres valores de y, o salen tres flechas de un mismo número. Por lo tanto, se trata de una relación. Así es como vamos a poder identificar funciones y relaciones. Debe haber solamente una flechita. ¿Okay? Muy bien, y vamos a la última parte, que es por gráficas, que es el que de repente podemos tener un poquito de dificultades. Dijimos que la x debe tener un solo valor de y, ¿sale? Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Vamos a poner primeramente este ejemplo. Las x son las líneas horizontales, las y son las verticales. Entonces vamos a suponer que yo estoy en esta x, que es un valor que no sé cuál es, pero vamos a suponer que ese es un valor de x. Si yo me dirijo hacia la gráfica o las y, yo me voy aquí, 1 y 2. O sea, ese valor de x tiene dos valores en mi gráfica. Por lo tanto, en este caso se trata de una relación, porque este valor de x se está repitiendo dos veces. Van a notar en algunas videografías que lo que dicen es que podemos hacer una prueba de la línea vertical. Es decir, yo trazo una línea vertical y si esa línea vertical toca dos puntos de la gráfica, por ejemplo aquí está uno y aquí está otro, quiere decir que es una relación. Para que sea función, la línea vertical debe tocar solamente un punto. Entonces, por ejemplo aquí, si yo hiciera una línea vertical, tocaría nada más un punto de mi gráfica. O bien, cada una de estas x nada más tiene un solo valor de y. Por ejemplo, en esta sería una función. ¿Okay? Aquí se trata también de una función, porque cada valor de x nada más tiene un valor de y. Función. Aquí, en este se ve de repente un poquito complicado. Esta x vamos a suponer que tiene un valor. Vamos a darle un valor de 3. Si yo tomo, por ejemplo, este punto, diríamos que tiene como coordenada 3,0. Si yo tomo este, por ejemplo, podríamos decir que es 3,1. Aquí sería 3,2. Entonces, si yo me fijo, el valor de x se está repitiendo constantemente. Hay varios valores de y, ¿cierto? Pero un solo valor de x. Entonces, en este caso sería una relación. ¿Okay? Traten de darle pausa a este video y analicen las siguientes gráficas y vean qué tipo de gráfica sería, si función o relación, y ahorita les voy a dar las respuestas. Ok, esta es una función, porque nada más hay un solo valor de x para cada uno. Esta sería una relación, ¿por qué? Porque si yo trazara una línea vertical, por ejemplo aquí, toca 1, 2, 3, 4 puntos, es decir, para una misma x hay varios valores de y. ¿Ok? Relación, la que sigue también sería una relación, esta sería una función y función, ¿sale? Entonces de esa manera podemos revisar o determinar si son funciones o relaciones. Entonces, si les hace complicado de repente visualizarlo así, pues no se les olvide que podemos hacer una línea vertical, y si esa línea vertical toca dos puntos de mi gráfica, es una relación. Si solamente toca uno, sería una función. ¿Sabe? Espero que haya sido de utilidad este video. Hasta la próxima.